No aplaudiste. Bueno, volvemos una vez más a grabar. En el último programa hablamos de la serie de reformas que estaba llevando a cabo Milei. Y sin lugar a dudas, Milei logró lo que quería, que era aprobar la gran mayoría de proyectos, como dijimos, ley de glaciares, baja la imputabilidad, reforma Ley de glaciares laboral. todavía no. No, pero digamos, Media sanción nada más. acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur antes de la apertura de las sesiones ordinarias. Y ayer tuvimos la gran alegría de escuchar a nuestro queridísimo presidente haciendo la apertura de las sesiones ordinarias. Así que nada, como disparador del programa, aunque tuvimos un gran repertorio de frases célebres del presidente, voy a citar la que a mí me parece que es la frase más prolífica que el presidente llegó a hacer, que es: los fascistas son socialistas que eligieron la no violencia como el camino. Vayan a estudiar. ¿Qué pensás? Bueno, pienso que es un disparate histórico, sobre todo pensar que Hitler no eligió la violencia. Sinceramente es impresentable el planteo. Lo que sí él dijo algo luego de eso, que sí tiene sentido, y que en todo caso, creo que alguna que otra vez lo conversamos, marca una diferencia de Milei respecto a lo que es históricamente la concepción fascista o nazi, que es el papel del Estado. Él dijo con claridad: ¿qué tengo que ver yo con que todo lo maneje el Estado? ¿No? Cuando hablaba de las grandes corporaciones públicas con las que en todo caso el régimen alemán o Mussolini habían organizado el sistema económico en esos países. Y en ese sentido, digamos, haciéndole un flaco favor al anarquismo, él se define como anarco porque lo que lleva adelante es un proceso de destrucción del aparato estatal y de disolución del espacio nacional, con lo cual hace que, más allá del componente represivo y autoritario que lo hace tener puntos de semejanza con el fascismo, digamos, o actitudes como las que tuvo ayer respecto a la oposición política y demás, claramente hay una diferencia que tiene que ver, obviamente, con el papel de carácter colonial que le otorga a él a la Argentina y, consecuentemente, por lo tanto, no defiende ni la nación ni el Estado. Pero sí, disparate histórico. Pero, digo, ¿crees que se esperaba un discurso así de Milei? ¿Crees que él, digamos, vos decís disparate histórico, es un disparate teniendo en cuenta cómo es Milei o era un discurso? No, el disparate histórico es la frase. Sí, sí. En el sentido que es falsa, o sea, no tiene nada que ver hablar que el fascismo es el equivalente del socialismo que eligió el camino, pero no la violencia. O sea, cuando digo, uno de los más importantes genocidios vividos por la humanidad fue protagonizado por una experiencia de esa naturaleza. Así que, en ese sentido, digo, es un disparate. Ahora, después me parece que la presentación de ayer tuvo, primero, mucho de show, en donde a mí lo único que me resulta incomprensible es cómo la oposición le permite ese show, por qué le brinda el escenario. ¿Crees que ese show habla más de la oposición que de lo que es Milei? Habla de los dos, pero digo, yo creo que la oposición ya ha tenido demasiadas, digamos, constancias concretas de que funciona de esta manera. La lógica era o haber ido, y ni bien comienzan los insultos, levantarse los 90 o 100 diputados que son opositores y los 28 senadores que son opositores, levantarse e irse. O directamente no haber ido. Hubiera sido más digno. Creo que eso hubiera tenido un impacto en términos de no permitirle a él un escenario que le permitió regodearse en lo que más le agrada. Así que en ese sentido me resulta medio incomprensible ese papel. Por lo demás, lo que hizo fue mostrarnos un Milei que está totalmente ensoberbecido, que cree que el triunfo electoral del 2025 le otorga impunidad para hacer y decir cuanta cosa
quiera, mintió en casi todo. No hubo una sola aseveración. ¿Cómo en qué? Mintió, por ejemplo, cuando dice que la economía argentina está creciendo. La economía argentina no está creciendo. Es más, digamos, la opinión económica vigente de cualquier signo comparte el hecho de que la Argentina está cayendo en un cuadro de estanflación, de estancamiento con inflación, ¿no? O sea, hay 8 meses de suba de precios sistemática y al mismo tiempo un proceso de deterioro progresivo de la actividad económica. Cuando uno mira, él planteó el tema del crecimiento, la verdad es que no hubo tal crecimiento. O sea, lo único que pasó es que luego de una profunda recesión que se vivió durante la primera parte del 2024, en el último trimestre del 2024 la economía crece un poco. Por la manera en que se miden las estadísticas sobre actividad económica, el hecho de que haya crecido el último trimestre respecto al promedio hace que, aunque la actividad económica se mantenga estancada, te da que creció la actividad económica de un año a otro, pero en realidad no creció. Y si encima además tomás en cuenta que los sectores que crecieron tienen que ver con fundamentalmente la intermediación financiera, o sectores como el agro y la minería, que no tienen impactos significativos en términos de ocupación y de empleo, y lo que tenés es caída permanente de la industria, la construcción, del comercio y demás, la verdad no hay aumento de la actividad. Mintió cuando dijo que había aumento del empleo. Es mentira, hay destrucción de empleo registrado y hay aumento de empleo precario, rebusques, changas, monotributo. Digamos, hay un cambio en la conversión del empleo, lo que aumenta es la precariedad. Dijo que la Argentina salió de la etapa de los defaults, cuando en realidad él estaba en default y lo salvó el fondo primero y después estaba en default y lo salvó el Tesoro de los Estados Unidos. Resolvió el default profundizando la dependencia del fondo y la dependencia respecto a los Estados Unidos de Norteamérica. Prácticamente casi todas las cosas que hizo, que dijo, están reñidas con la realidad, digamos. Y encima para autocelebrar un país que por un lado declara inocente a los narcos, ¿no? Que pueden blanquear sin problema la guita y mete cana a los pibes de 15 años. O sea, ese es el país que Milei en todo caso genera. Y dijo algo además sumamente peligroso, que es que el famoso RIGI, ¿no? El régimen de incentivo para las grandes inversiones, es un régimen que le otorga múltiples ventajas cambiarias, tributarias y administrativas a las grandes inversiones vinculadas centralmente con el tema de minería, hidrocarburos y algo del sector agrario. Él directamente lo que dijo es que eso tenía que transformarse en una política de Estado. Es más, dijo, toda la economía tiene que converger al RIGI. Con lo cual, el RIGI establece, por ejemplo, que los exportadores pueden no liquidar las divisas en la Argentina. Establece que pueden dejar sus dólares afuera. Digamos, a partir del tercer año pueden hacer lo que quieran con todo esto. Tienen una estabilidad tributaria de 30 años. Tienen ventajas en materia de impuesto a las ganancias, en materia de impuesto al valor agregado. Es un mecanismo permanente de pérdida de recaudación y de contralor por parte del Estado para facilitar lo que en todo caso es el diseño de país que aparte lo dijo sin tapujos. Entre las tantas reformas que voy a enviar está eliminar todo tipo de barrera en la explotación de recursos naturales, sacándonos de encima todos los prejuicios ambientalistas. El primer paso es esta media sanciones glaciares, pero pretenden hacerlo en todo lo demás. O sea, claramente vamos a un escenario de sacrificio ambiental de la Argentina. Y además, en paralelo, que se apruebe, digamos, el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur, que decíamos que llevaba, digamos, a que la industria nacional muera también, ¿no?
Es digamos, es un refuerzo para que se profundice la apertura en el ingreso de productos industriales que desplacen producción local. Pero después está ese acuerdo y el acuerdo con los Estados Unidos y que la Argentina se incorpore como proveedor estratégico para la alianza en favor de la seguridad y el cambio tecnológico norteamericano. Y yo te quiero preguntar, lo que yo vi es que del acuerdo Unión Europea y Mercosur, solo 3 diputados se opusieron. O sea, digamos, solo 3 de Unión por la Patria y el resto, solo 3 votos en contra tuvo. No, en diputados tuvo mucho más. Perdón, en senadores. El tuvo el de Guado Pedro, tuvo varios. ¿Qué opinas vos? No, en general, si vos tomás, me parece más representativa la votación en diputados. En diputados prácticamente la mitad del bloque de Unión por la Patria no lo acompañó. Y sobre todo no la acompañaron todos aquellos que fueron parte de las relaciones exteriores en los gobiernos anteriores, porque no lo acompañó ni Jorge Tayana, no lo acompañó Santiago Cafiero, no lo acompañó Eduardo Valdés, o sea, todos diputados que han tenido roles concretos en el terreno de la Cancillería y de las embajadas en los gobiernos, digamos, peronistas anteriores, ¿no? Así que me parece que hubo un espectro importante que lo rechazó. En senadores sí. Solo 3 y lo que vi es que tampoco tomaron palabra. ¿Cómo? Que solo 3 senadores votaron en contra y lo que vi es que tampoco expusieron por qué estaban en contra, además. Sí, yo creo que ahí se mezclan varias cosas. Se mezcla el tema del papel que juega Lula promoviendo el acuerdo desde América Latina. Creo que el vínculo con Lula hace que muchos que pueden tener algunas diferencias con esto no lo ventilen demasiado. Pero bueno, igualmente todas las políticas hay que verlas también en el escenario en que se aplican. En un escenario como esto es una suerte de palanca, una nueva palanca para que se profundice la apertura al ingreso de bienes industriales para que terminen de colapsar el sector productivo industrial de la Argentina. En relación a este acuerdo Mercosur-Unión Europea, te quería preguntar, Lula, quien preside un país que tiene un fuerte sector industrial, está a favor de este acuerdo siendo un presidente que no es particularmente libertario, más bien todo lo contrario, que sigue un modelo que entiendo yo tira más al proteccionismo. ¿A qué se debe este apoyo que tiene de Lula, digamos, con este acuerdo? Mirá, yo creo que porque hay una participación muy importante del capital europeo en el sector industrial brasilero. ¿Y no teme que esa importación industrial de Europa tienen posibilidad de complementar cadenas productivas que no tenemos nosotros? Porque nuestra industria está mucho más frágil. Sí, y aparte porque nosotros, por ejemplo, en el sector automotriz, que tenemos la posibilidad de complementar con Brasil, el tema de la aplicación de este régimen va a permitir que Brasil complemente con Europa, desplazando a la Argentina. Y supongo también que tiene que ver con la política más general de Lula de diversificar sus vínculos en la economía mundial. En detrimento de Estados Unidos. En detrimento de Estados Unidos. BRICS, Unión Europea, China, digo, me parece que juega un papel de esa naturaleza con una estructura mucho más sólida que la nuestra. Y retornando también, ya que estamos como en el marco mundial, pues nos venimos un fin de semana un poquito pesado, mundialmente hablando, pero sin ahondar en lo que viene siendo la guerra estadounidense e israelí contra Irán, si es que se puede llamar así, no sé cuánto durará ni cuán declarada está, pero entiendo que bastante. ¿Qué te parece a vos la postura que está tomando Argentina, completamente en la línea con Estados Unidos e Israel, teniendo en cuenta que estamos básicamente en el otro lado del mundo? ¿En qué puede perjudicar a la Argentina a nivel geopolítico, más allá de la relación con Irán, sino con la relación con el bloque que esté atrás de Irán, eventualmente? ¿Qué te parece a vos? ¿Cuál debería ser para vos la política exterior de Argentina? No, la política exterior de Argentina en situaciones como estas deberían ser
el tema de la exigencia inmediata de que frene la guerra y que prime la paz. Por otro lado, digamos que hay un dato curioso del discurso que es que no hizo referencia en absoluto al conflicto entre Estados Unidos e Irán. Yo pensé que iba a manifestarse a favor con claridad, cosa que no lo hizo, pero creo que el problema central que tiene el alineamiento con los Estados Unidos es involucrarnos en la crisis que viven los Estados Unidos como potencia mundial en declive, que lo lleva a situaciones gravísimas en términos de la seguridad y de la paz mundial. En realidad, esto que han abierto con Irán no es lo mismo que lo de Venezuela. O sea, la capacidad de respuesta de Irán es mucho mayor. No porque no vayan a ser derrotados, pero pueden tardar muchísimo más tiempo en aguantar produciendo situaciones de respuesta importantes. Y además hay que ver, digamos, qué efecto producen los Estados Unidos internamente, porque Trump en realidad no buscó autorización parlamentaria, no tuvo autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Va a ser difícil que pueda sostener en el tiempo mucho la duración de esto. Lo que tiene que tener es una resolución rápida. Además, no solo no tuvo autorización del Congreso, sino que estaba en ciernes de tener una negación del Congreso, porque esta semana se iba a tratar en el Congreso estadounidense una ley que le impedía a Trump iniciar la guerra con Irán explícitamente. Bueno, no sé si eso estaba, pero lo que sí había surgido con claridad con Venezuela ya, el tema de que no podía tomar definiciones de esa naturaleza sin consultar al Parlamento. Pero creo que lo que, digamos, realmente en su declive los Estados Unidos están llevando al mundo a una situación de sumo peligro, que a nosotros no nos beneficia en nada, y creo que nosotros vayamos atrás de la locura y del intento de los Estados Unidos de no declinar, poniendo en riesgo a toda la humanidad, creo que francamente nos coloca en el peor de los mundos. Así que en ese sentido, pero por otro lado no me asombra, porque si hay algo que tiene claro la estrategia Milei, que eso es, y lo dijo con toda claridad, o sea, los Estados Unidos vinieron en socorro a la Argentina frente al supuesto intento de golpe de Estado que habían protagonizado la oposición, los medios y cierto sector empresarial. Un disparate descomunal, cuando en realidad los Estados Unidos vinieron a socorrer a su aliado regional en el contexto donde su propia política lo llevaba al default. Eso es lo que ocurrió, no ocurrió otra cosa. Y volviendo un poco, o sea, vos dijiste ayer Milei no hizo mención a este conflicto. Digo, ¿vos crees que toda la serie de reformas que Milei acaba de aprobar profundizan aún más el trayecto que se inició cuando él gana en 2025 las elecciones? Milei totalmente, digamos que va adelante sin importar nada y con una seguridad mucho más marcada que antes. ¿Crees que estas reformas aprobadas, digamos, la baja de la imputabilidad o la reforma laboral, le dan a él un mayor marco de acción? Digamos, ¿crees que lo ayuda en eso o no? Sí, yo creo que en realidad por eso empecé diciendo, es un Milei ensoberbecido, creído de que el triunfo institucional de la última elección le permite decir cualquier cosa, actuar con impunidad y avanzar sin ningún tipo de planteo. Por eso es que tuvimos como nunca unas sesiones extraordinarias y un verano, digamos, en donde entre las políticas del Ejecutivo y las sesiones extraordinarias vos lo que tenés es una avanzada estratégica del proyecto oligárquico, donde con claridad 50 años del golpe quieren coronar y consagrar institucionalmente una transformación que se puso en marcha en aquel momento y que para colmo además hasta están evaluando si lanzan un indulto a los genocidas en el marco del 24 de marzo. ¿Para vos es en serio? Yo lo leí, creí que era una fake news, digamos. No, hay comentarios de que esto se está discutiendo. No me extrañaría.
No me extrañaría. ¿No te extrañaría que haya un indulto a los No, militares? porque, no me extrañaría porque con claridad ellos han venido en cada 24 presentando una lectura histórica diferente a la que en todo caso fundó el Acuerdo Democrático del 84. Pero no es lo mismo un comunicado, una lectura diferente que hacer un indulto. Bueno, vienen trabajando para demostrar que las formas institucionales y democráticas tal cual están no sirven. Pero, pregunta. Y creo que me parece que eso simbólicamente significa romper el pacto que dio nacimiento a la democracia argentina. Pero pregunta, si siempre estamos hablando de que la gente está desilusionada con la política y alejada de la política. Ese indulto, yo creo que lo que haría es, más allá de la desilusión, creo que lo que haría es movilizar a la sociedad argentina totalmente en contra. Me atrevo a decir, yo creo que el costo político de ese indulto para Milei es enorme. ¿Movilizaría a toda la gente en contra? Esa es una pregunta que creo que a mí me daría miedo responder, pero no estoy tan seguro de la respuesta. Yo no tengo la menor duda de que todas las reformas que tiene pensada, todas las reformas que ha puesto en marcha y las que tiene pensadas y que dijo durante su discurso, reforma del Código Comercial, Civil y Comercial, reforma del Código Penal, profundizar la desregulación, profundizar la apertura, reforma tributaria, el marco legal para la explotación de los recursos naturales, digamos, la reforma del sistema electoral y del financiamiento de los partidos políticos, la transformación del Poder Judicial, la baja de retenciones, etcétera, etcétera. Dijo que iba a tener de los 9 ministerios, cada ministerio 10 reformas. Y que eso se iban a hacer 90 reformas durante el año, 10 por mes. Entonces digo, me parece que hay un intento claro de consolidar institucionalmente el proyecto oligárquico, pero yo no tengo la menor duda que esto, en tanto profundiza la agresión sobre el conjunto de nuestro pueblo, va a despertar crecientemente niveles de ingobernabilidad social y de conflictividad creciente. Creo que eso va a ocurrir, lo cual va a agravar el carácter represivo. O sea, el gobierno está profundizando la ingobernabilidad en la Argentina. Eso es lo que va a ocurrir en el curso del mismo 26 y creo que si hace esto que está trascendiendo el 24 de marzo, va a ser un elemento más y muy potente de movilización. ¿Pero no crees que puede consolidar un modelo oligárquico? Digamos, el modelo oligárquico en cuestión pensando desde la mente del gobierno. ¿Se puede consolidar un modelo oligárquico sin hacer un indulto a los genocidas, me parece? Y sin tener ese costo político, porque creo que hay un consenso en la sociedad. Sí, también es cierto que eso instala la discusión en otro terreno. Desplaza la discusión económico-social. Sí. Y eso también creo que pueden estar pensándolo. Y teniendo en cuenta esta crisis política y las repercusiones que pueda o no generar en la sociedad, te quiero preguntar, como economista, mientras toda esta crisis política y esta batalla cultural, como lo llaman ellos, se esté dando este año, si bien ayer dijo solo mentiras, ¿vos cómo ves la posibilidad de que Milei llegue al final del mandato con una economía relativamente controlada y que no se le vuelva a escapar como se le escapó el año pasado? ¿Decís que ya agarró más o menos una economía que esté estable o para vos va a estallar antes del 2027? La economía no está controlable. De hecho, el propio fondo citó al viceministro de Economía para que eso no sale en La Nación. Eso no sale en La Nación. Vaya a dar cuenta de los problemas que tienen en términos de el equilibrio fiscal del cual hablan está sostenido, esa es otra de las mentiras que dijo, está sostenido en niveles de ajuste que suponen un acumulado de déficit social creciente que hace absolutamente inviable sostenerlo en el tiempo. Y al mismo tiempo que acumulan déficit social, acumulan carrada de deuda que no pagan. En el curso del año 2025 tienen 1,1.800.000.000.000 de pesos de superávit, pero tienen 70 billones de deuda acumulada que no pagan, que la patean para adelante. O sea, si en realidad hubieran pagado la deuda que tenían que pagar en el curso del 2025, hubieran tenido un déficit financiero de como 72 billones de pesos, billones con B larga.
Entonces Es un digo, equivalente a 50, ¿eh? es un equivalente a 50.000 millones de dólares. Más o menos, aproximadamente. Entonces digo, eso es o sea, acá no hay nada que esté funcionando bien. El esquema fiscal está atado con alambre, la cuenta corriente de la balanza de pagos sigue dando negativa. Ellos tienen 14.000, a pesar de que han comprado reservas en este tiempo, tienen 14.000 millones de dólares de reservas negativas frente a los vencimientos que tienen que afrontar. Por eso es que además no termina de bajar el riesgo país, a pesar de todo lo que hacen. Y ni que hablar si se complica el escenario internacional, que además con la guerra en Medio Oriente, eso implica complicaciones. De hecho, ya saltó el precio del petróleo, saltó el precio del oro, va a haber complicaciones comerciales. Digo, hay todo un escenario, digamos, del comercio mundial que se va a afectar. De hecho, van a bajar la posibilidad de financiamiento para los países como Argentina. O sea, digo, la guita que viene a la Argentina va a ser menor. Hablo, por ejemplo, de la inversión extranjera. Que ya de por sí es baja porque el RIGI No es que no... está baja. Todo lo del RIGI son proyectos, ninguno está funcionando, todo lo que él dice. Y en realidad, el año 2025 Trump cerró con inversión extranjera negativa. Ya sacaron O plata. sea, se fueron inversores extranjeros, no llegaron en concreto. Entonces digo, no hay una sola cosa que haya dicho que tenga algún sustento en la realidad. Por eso digo, es soberbia, impunidad, mentira, y la configuración de un país cada vez más complicado. Por eso no tengo dudas que la reacción social va a ser fuerte. Y vos estás... Por eso además creo, de hecho, eso no se está diciendo, la imagen del presidente está en los peores momentos en materia de imagen negativa. Tiene creo que un 41 o 42% positiva y un 57 negativa. O sea, no hay casi neutral. O sea, en el nivel más alto de rechazo por parte de la sociedad. Yo siempre en los programas, cuando hablamos de esto, siempre te pregunto, ¿y el peronismo? Y vos siempre respondés un poco lo mismo. El peronismo como alternativa política y que hay que salir a convocar a la gente. Me atrevo a preguntar entonces. No responde eso, perdón, te voy a interrumpir. Me parece muy bien que vos le interrumpas. No, o sea, lo que responde es, ya no existe el peronismo como tal. Bueno, no existe el peronismo. La alternativa y eso también. Está bien, pero yo te voy a hacer una pregunta. Si sucede el indulto, el peronismo, entre comillas, para no decir, ¿para vos lograría esta vez convocar a la gente en una lucha que el peronismo, digamos, es una bandera que el peronismo desde hace tiempo levanta esa? No tanto. Más allá que en el 83 no la pudo levantar y en su momento Menem indultó a los militares. ¿Crees que estaría planteando el indulto con Menem? No, yo creo que si hace esta barbaridad, va a haber una gran convocatoria del conjunto de los sectores políticos y sociales de la Argentina. Eso no lo dudo. ¿Y no será más del kirchnerismo que es el que levantó la bandera? Porque el peronismo no kirchnerista es más bien el de Luder, es un peronismo que incluso está a favor del indulto. Sí, obviamente. ¿No será más radical con lo poco que queda del radicalismo? Es una bandera mucho más vinculada al kirchnerismo que a Guillermo Moreno, por decir algún caso. Pero me parece que la respuesta va a ser general y va a ser seguramente encabezada por los organismos de derechos humanos antes que otra cosa. Eso va a ser lo que encabece, como siempre, en general, las grandes movilizaciones en materia de derechos humanos han sido en general encabezadas por los organismos de derechos humanos. Y eso va a ocurrir este 24 también. Y si eso está, va a ser mucho más potente en todo el país. 50 se dice. 50 años. Por eso. 50 años al intento de consolidar el proyecto oligárquico a 50 años del golpe. Hay que seguir apostando a la memoria para promover la rebelión del pueblo. Bueno, coincido. Nos vemos en un próximo programa. Dale. No. ¿Se la acabó? Me di cuenta, no.
Lésped aparte con cosas ciertas. Ese es el problema. Sí, pero además el periodismo porque perdón, los senadores, no me jodan que solo son 3 los peronistas. Solo 3 no votaron en contra de qué había sido la ley de. Los gobernadores peronistas y los diputados y senadores peronistas hicieron posible la ley. Es más, el PJ le hizo posible que no tuviera ningún cargo más en el Senado. No existe más eso, y encima para colmo quieren seguir armando el peronismo de todo. Cristina se juntó con Pichetto para armar el gran peronismo. Todos los Pichetto.